Buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes a todos los compas de Barricada TV. Muchas gracias por el espacio. Bueno, primero creo que hay que hacer una contextualización incluso un poco más amplia en términos políticos de la aceptación del presidente en este momento. El presidente en este momento cuenta con un 15% de aceptación, 85% de rechazo a nivel nacional, y eso genera, digamos, un clima además en el que cuenta con movilizaciones permanentes en rechazo a su gestión. Sumamos las a masacres en las crisis carcelarias, sumamos el asesinato a una mujer en un centro, un cuartel, digamos, de la policía, en una estancia del Estado. Sumamos, digamos, un número, además también de más de 40.000 personas que han optado por la migración, única vía para poder, digamos, sustentar y subsistir económicamente a sus familias en este momento. Gente que además migra en manos de coyoteros, de manera ilegal, cruzando la selva del Darién por, digamos, Colombia, Panamá y aventurándose por toda Centroamérica hasta llegar a Estados Unidos. El saldo es de 40.000 migrantes, más de 40.000 migrantes, y un tanto más de desaparecidos y asesinados en esta trayectoria que el Estado nos ha hecho responsable. Tenemos también un presidente con un escándalo de corrupción que además, justamente por eso es llamado juicio político. Es el primer juicio político en la historia de la democracia en el Ecuador. Desde el retorno a la democracia no se había suscitado, digamos, esta figura constitucional que además la Constitución de Montecristi nos faculta, y que además está esto salpicado por un escándalo de corrupción por su cuñado, que además tenía negocios con la mafia albanesa, y además, justamente hace unos 2 meses aproximadamente, socios del cuñado de Guillermo Lazo, este caso el señor Cherres, fue asesinado de manera brutal en una ciudad costera de Ecuador. Digamos, es un panorama que por donde tú lo ves tiene pus este gobierno, y el día de hoy acudió al Palacio Legislativo, además con una convocatoria pagada por parte del gobierno. Movilizaron aproximadamente 100 buses a nivel nacional, y hay registro de fotografías, hay videos, hay publicaciones en las que se registra esto de entregar desde dinero hasta alimentación a los supuestos movilizados en apoyo al gobierno nacional. También se movilizó de manera obligatoria a funcionarios y funcionarias públicas del Estado. En caso específico, yo tengo conocimiento y a través de Nuestro Americano se hizo una denuncia del cómo se obliga a las educadoras de los centros infantiles que son adscritos al Ministerio de Inclusión Económica y Social para poder acudir a la Plaza Grande para prestar un apoyo al el presidente en esta crisis, digamos, que no solamente es social, que no solamente es de seguridad. En este momento somos el país más inseguro a nivel de Latinoamérica. Súmele además todos los sicariatos que estamos teniendo, digamos, a nivel, sobre todo en la costa, Esmeraldas, Guayaquil. Guayaquil es la segunda ciudad más importante de Ecuador. El ambiente en Guayaquil, digamos, es desastroso, desde declaratorias de estado de excepción, y en Esmeraldas, digamos, está tomada justamente esta ciudad también de la costa por bandas que en la exacerbación, digamos, del abandono estatal optan por cooptar jóvenes, niños de 8, 9, 10 años que deberían estar estudiando y están empuñando un arma, están cometiendo actos como sicariato por la irresponsabilidad y el abandono de un gobierno que evidentemente ha dado por la muerte como forma de gobierno en el país. ¿Y qué pensás, Ivonne, cuál es el contexto, el clima también, más allá de estos argumentos que dabas obviamente, pero quizás de cierto sector de poder que lo tiene, que suele proteger a los presidentes, que si cambió algo que hace que Guillermo Lasso esté hoy haya tenido que ir a la Asamblea a defenderse, que haya iniciado el juicio político, que haya llegado a esta instancia? ¿Qué más puedes aportar al contexto que nos explica esta situación? Bueno, Guillermo Lazo, además de tener esta baja popularidad y todo este clima social, digamos, y la crisis de seguridad económica, política, justamente comienza a enraizarse una profunda y aguda crisis política. El cristiano, que además fue su acólito para poder llegar a la presidencia, la abandona. En este momento, el anterior domingo, el 14 de mayo, justo en la Asamblea Nacional del Ecuador,
se llevaron a cabo las nuevas elecciones de autoridades, digamos, presidente, el presidente, se ratificó el presidente Saquicela, la vicepresidenta, digamos, asume la representación de la bancada de la Revolución Ciudadana y comienza, digamos, a jugarse ciertas fichas al la recomposición. En se obtiene 36 para ratificar la presidencia del actual presidente de la Asamblea Nacional y, digamos, de una gran mayoría que buscaría la salida justamente del presidente Guillermo Lasso. Hay, digamos, tanto asambleístas independientes como asambleístas de la propia bancada social cristiana, ciertos asambleístas de la bancada Pachacutic, que se han unido en esta gran mayoría buscando una salida democrática y constitucional a la crisis estructural que vive el Ecuador en este momento. Además, también una crisis, digamos, una salida constitucional, como decía, que además faculta el llamamiento a un juicio político por el delito de peculado. Él, como además alto funcionario y representante del Estado, cometió, digamos, conoció de los delitos y no incurrió en ninguna legal, y eso le hace cómplice de estos delitos en la administración pública y por lo tanto es llamado a juicio político bajo este argumento. Digamos, además de esto, para sumar, hoy en el discurso que dio en la Asamblea hablaba de un beneficio a este sector de las mujeres con una inversión totalmente falso. Las casas de acogida para las víctimas de violencia no han recibido financiamiento. De hecho, en el presupuesto del Estado, el presupuesto anual del Estado no se ha implementado ningún tipo de presupuesto para la atención a víctimas de violencia, a pesar de que contamos con una ley que obliga al Estado a poder aportar de manera económica a la lucha y erradicación de la violencia contra las mujeres. También habló en el discurso de hoy en la Asamblea de dotación especial para militares y policías, totalmente falso. Los policías tienen que hacer, digamos, recoger dinero con sus familias para poderse comprar chalecos antibalas, porque no, el Estado no está siendo responsable ni siquiera de dotar de material necesario para la defensa, digamos, en este caso ya de los policías. Y justamente hace aproximadamente un mes y medio, el gobernador, representante del presidente en la provincia de Esmeraldas, les invitaba a los padres de familia de una institución educativa a poder enviar a sus hijos con chalecos antibalas a niños de 5 años, porque pues, este es el nivel de inseguridad que vive el Ecuador y es la única forma que puede el Estado de esta manera asegurar la vida de los niños y niñas en este país. Mencionabas en un momento la renovación de la Asamblea Nacional. Contanos si eso puede llegar a cambiar alguna perspectiva con respecto a los votos. Y después también te agrego otra. ¿Qué es la muerte cruzada y por qué amenaza Lasso o estuvo amenazando con poder utilizarla? Bueno, digamos que en este momento se entendería que tras la ratificación de las autoridades y de la manera como de cómo confluyó, digamos, la nueva mayoría en la Asamblea, habría los votos, los 92 votos que se necesitan para la destitución y aprobación del juicio político del presidente Guillermo Lasso por el delito de peculado. Y entendemos que tras, digamos, ratificación de los acuerdos que previamente llegaron las distintas bancadas y los distintos asambleístas de las bancadas, se ratificaría esta votación en el juicio político. Es hasta el momento la información que tenemos desde la bancada de la Revolución Asamblea. Y, digamos, la muerte cruzada es una figura también constitucional que le otorga al presidente para disolver la Asamblea Nacional, digamos, él contaría después del llamamiento a muerte cruzada y la disolución de la Asamblea, tendría poderes plenipotenciarios durante 6 meses para poder, digamos, administrar el Estado. Después de 6 meses debería llamar, en el mejor de los casos, a muerte cruzada, perdón, a nuevas elecciones y se elegiría de nuevo Asamblea Nacional, presidente. El escenario, digamos, que Lazo maneja y que además ayer en una declaración él, si no estoy mal, la presidencia estableció en unas declaraciones públicas de que no estaría todavía descartada la muerte cruzada, que existe el texto ya elaborado. Y claro, digamos, Lazo frente a la soberbia y el abandono que también le dejó la Embajada de Estados Unidos, los medios de comunicación, el poder económico, digamos, el tema de banqueros, está en ese ahogamiento, está barajando las posibilidades de poder llamar a muerte cruzada y golpear de esa manera y patear el tablero por ahí. Bueno, ahora para ir cerrando, Ivonne, contanos cómo continúa esto. ¿En este momento sigue la sesión, la jornada, o están en cuarto intermedio? Bueno, ¿cómo son los tiempos para estos días, para la votación?
Bueno, en este momento la proponente del juicio, que es la asambleísta Veloz, realizó, digamos, la exposición de sus argumentos. Contamos con, digamos, 3 días de debate entre los distintos asambleístas de las distintas bancadas. El sábado se estima que sería la votación final para conocer la destitución o no del presidente Lazo. Digamos que en ese sentido, ya los movimientos sociales populares, sobre todo el movimiento indígena, está valorando la posibilidad de poder convocar una movilización amplia hacia la ciudad de Quito para poder respaldar justamente que se respete los dos de la democracia, el código de la democracia, y que si es que es efectivamente aprobada por mayoría, por los 92 votos de la Asamblea Nacional, la destitución del presidente Lazo, como la primera vez en la historia de la democracia en el Ecuador, que se respete la voluntad de la Asamblea, que es el primer poder del Estado, la primera función del Estado, y los movimientos sociales estaremos afuera de la Asamblea, evidentemente, presionando para que se respete la voluntad del pueblo, que al final es poner fin a esta crisis estructural en la que nos sostiene Guillermo Lazo y su necropolítica.